El taxi me dejó frente al portal a las 5 en punto. No quise molestar a nadie para que viniera a buscarme, a mis 70 años. Todavía me basto para caminar 2 calles con mi bolso y la dignidad bien planchada. Al subir, Bryce abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Me abrazó con fuerza, su cuerpo largo y delgado, aún con aroma a colonia infantil. ¡Feliz cumpleaños! Abuela me dijo al oído: «Te va a gustar lo que preparamos». Entré despacio. El salón estaba decorado con guirnaldas de papel hechas a mano. Fotos mías de distintas épocas pegadas con cinta dorada, y en la mesa un mantel blanco con servilletas lilas dobladas en forma de flor. Reconocí su caligrafía en los cartelitos de cartón que marcaban los sitios: abuela, papá, Celi, profe Lidia, tía Merche. Celina apareció desde la cocina con una bandeja de empanadillas y una sonrisa tan perfectamente dibujada que dolía mirarla. ¡Qué puntual! Hermelinda. Como siempre dijo, sin mirarme a los ojos: «Bryce ha insistido en hacer algo especial este año. Ya sabes cómo se emociona con sus proyectos». «Gracias por acogerme», respondí, midiendo cada palabra. No quería empezar mal. No hoy. Me senté en el sillón junto a la ventana. Desde allí vi a Álvaro, mi hijo, cortando queso en la encimera. No levantó la vista hasta que Bryce le dijo: «Papá, ven que ya está la abuela». Se acercó, me dio un beso en la frente y volvió a ocuparse con algo invisible en la cocina. El resto de la tarde pasó entre saludos tibios, conversaciones cruzadas y el murmullo de una música instrumental elegida por Celina. Según dijo, para no saturar el ambiente, yo asentía, agradecía, sonreía, pero dentro algo palpitaba distinto. Bryce, ajeno a la tensión flotante, no paraba de entrar y salir con bandejas, colocando cosas, ajustando detalles. Se notaba que había puesto el alma en cada rincón. Yo no esperaba gran cosa. Ni regalos, ni discursos, ni gestos de grandeza, solo un día en familia, pero algo en la forma en que Celina se paseaba por la sala, controlando cada gesto, cada palabra. Me hizo sentir como si estuviera sentada sobre una cuerda floja. Y sin saber por qué, comencé a contar mentalmente hasta 10, por si tenía que sostener la calma con las uñas. A las 5:30 comenzaron a llegar los invitados. Primero fue la profesora de Bryce, la tal Lidia, una mujer simpática, algo nerviosa, que se desvivía en elogios hacia mi nieto. Le ofrecí asiento y le agradecí sinceramente por cuidar de él en clase. Luego vino Merche, la vecina del quinto, que traía una botella de vino en una bolsita con mariposas. Por último, llegaron 2 compañeros de trabajo de Álvaro, uno con una bandeja de canapés y otro con una expresión tan perdida como si le hubieran obligado a venir. Celina los fue recibiendo uno por uno, con su tono de voz dulce y medido, como si recitara un guión. Iba y venía con platos, servilletas, copas, pero cada vez que pasaba cerca de mí, dejaba caer una frase con veneno diluido. «Espero que la música no sea demasiado para ti, Hermelinda. Ya sabes, con la edad los sentidos se saturan. Oh, qué suerte tener tanto tiempo libre en la jubilación. A veces envidio eso de no tener responsabilidades». Algunos reían con incomodidad, otros fingían no escuchar. Me mantuve en mi sitio, observando. Los invitados no decían nada. Y lo que era peor, algunos parecían asentir con la cabeza. Álvaro, como siempre, se refugiaba en la cocina, controlando el horno o revisando el estado del cava. A veces me pregunto si se ha entrenado para desaparecer en los momentos clave. Bryce me ofrecía una sonrisa cada vez que nuestros ojos se encontraban. Su manera de moverse entre los adultos, intentando que todos se sintieran cómodos, me conmovía. Estaba claro que había trabajado mucho por esta merienda. Por eso aguanté. Por él, la profesora Lidia.
en un intento de suavizar el ambiente. Mencionó que le encantaban las fotos decorativas con imágenes de mi vida. «¡Qué historia tan rica tiene usted!». «Hermelinda», dijo con amabilidad sincera. Celina respondió sin pensarlo. «Sí, rica en anécdotas, aunque no sé cuántas de esas cosas interesan ya a la gente joven». Bryce frunció ligeramente el ceño al oírla, pero no dijo nada. Apretó los labios y volvió a la cocina con paso decidido. Lo seguí con la mirada. Justo cuando abrió el refrigerador para revisar algo envuelto en papel aluminio, y en ese momento, lo supe, él también sentía que algo no iba bien. Bryce salió de la cocina con ambas manos firmes sobre una bandeja. Caminaba despacio, con una concentración solemne, como si llevara un secreto frágil que no debía romperse. Todos guardaron silencio al verlo entrar. Álvaro se giró, por fin, y Celina se apartó del paso sin una palabra. Cuando el pastel llegó al centro de la mesa, me llevé una mano al pecho. Era precioso, sobre la cubierta blanca. Una impresión comestible mostraba una composición de fotos mías, una en blanco y negro, de cuando tenía 20 años en la universidad, otra con mi marido, en nuestro primer verano en Javia, una más reciente, abrazando a Bryce en su primer día de colegio. Rodeando las imágenes, un borde de flores pintadas en tonos pastel y el número 70 escrito con trazo infantil. «Lo diseñé yo», dijo Bryce, sin apartar los ojos de mi rostro. «La señora de la pastelería me dejó elegir las fotos. Quería que fuera un resumen bonito de tu vida». Tragué saliva. El nudo en la garganta me ardía. Me acerqué al pastel y acaricié el borde de la bandeja como si pudiera agradecerle sin palabras. Los invitados comenzaron a aplaudir suavemente, algunos con sonrisas verdaderas, otros aún incómodos por la tensión acumulada. Pero fue entonces cuando Celina, apoyada contra la puerta del salón, dejó caer una frase como quien lanza una piedra al agua mansa. 70 años no se celebran con azúcar, se celebran con silencio. El murmullo se cortó, el aire se volvió denso. Álvaro parpadeó, pero no dijo nada. Yo tampoco. Miré a Celina. Estaba sonriendo, pero sus ojos no acompañaban. Bryce giró la cabeza, lentamente, como si la hubiera oído desde muy lejos. No respondió. Se limitó a coger una vela. La colocó sobre el pastel con delicadeza y me tendió la caja de cerillas. Encendí la vela, sin dejar de mirar el rostro de mi nuera, y en ese instante supe que no sería ella quien arruinara este recuerdo. Pero lo que no imaginaba era que lo peor aún no había pasado, cuando apagamos las luces y Bryce dio la señal para empezar a cantar. Sentí que algo en el pecho se me aflojaba por primera vez en semanas. Las voces se alzaron torpes pero sinceras, y la pequeña vela tembló bajo el aire cálido de tantas respiraciones. Sonreí, no por la letra ni por la melodía, sino porque Bryce me miraba con un orgullo difícil de describir. Pero entonces, justo cuando la canción alcanzaba el feliz en tu día, Celina se levantó de su silla. No lo hizo con brusquedad. Todo lo contrario, se movió con una calma calculada, como quien sigue un guión bien ensayado. Caminó hacia la mesa, apartó con 2 dedos una copa vacía, y sin mirar a nadie, alzó la bandeja del pastel. «Esto es ridículo», dijo en voz baja pero nítida. «No merece fiesta. ¿Celebrar qué? Una mujer sola y jubilada y sin dar tiempo a que nadie reaccionara». Caminó hasta la cocina, abrió el cubo de basura y dejó caer el pastel con un golpe sordo. El sonido fue tan violento en su simpleza que pensé por un segundo que alguien había roto una vajilla entera. La vela, aún encendida, se apagó contra la pared del plástico, y las fotos comestibles, mis recuerdos, quedaron aplastadas
entre pieles de mandarina y servilletas usadas. Bryce no se movió. Álvaro tampoco. Los invitados bajaron la vista. Nadie aplaudía ya. Nadie decía nada. Me levanté sin prisa, no por dignidad, sino porque mis piernas ya no querían sostener el peso de aquella escena. Crucé la sala con paso firme. Pasé junto a Celina, que se había quedado junto al cubo como una estatua satisfecha, y tomé aire para hablar. Pero no dije nada. Me di la vuelta. Regresé a la mesa y me serví un poco de agua. Bryce seguía allí. Con la caja de cerillas entre los dedos, me miró con los ojos muy abiertos, como pidiéndome una señal. Entonces, lentamente, me acerqué a él. Le tomé la mano y susurré: «Gracias por intentarlo». Y en ese mismo momento, sin previo aviso, él soltó la cerilla, sacó su tablet del cajón del aparador y la conectó al televisor del salón. No lloré. Ni un solo músculo de mi rostro cedió al temblor que llevaba por dentro. Caminé hacia el centro de la sala, respiré despacio y me dirigí a los presentes con la voz más serena que encontré. Gracias a todos por venir. De verdad, algunos me devolvieron una sonrisa tímida. Otros simplemente bajaron la mirada, atrapados entre la incomodidad y la vergüenza ajena. Celina seguía inmóvil, de espaldas al cubo de basura, con los brazos cruzados y esa expresión seca, casi desafiante. Iba a volver a mi sitio, a sentarme en el sillón junto a la ventana como si nada hubiera pasado. Pero entonces sentí una pequeña mano aferrarse a la mía. Era Bryce. No dijo nada, solo me miró con los ojos encendidos de algo que no supe descifrar del todo. Dolor. Sí, pero también decisión. Sin soltarme, se acercó al mueble del televisor, sacó su tablet de una funda negra y la conectó con un cable corto. El televisor se encendió y proyectó la pantalla de inicio de su dispositivo. En medio de los iconos, resaltaba un archivo con nombre en letras mayúsculas para la abuela. «Hoy». «Abuela», dijo él. Por fin, yo también traje una sorpresa. No entendí del todo. Pensé que era un video con fotos, una recopilación de recuerdos. Algo parecido al pastel que ahora descansaba entre restos de mondas y servilletas arrugadas. Pero el tono de su voz me dijo otra cosa. Bryce tomó el mando, subió ligeramente el volumen y caminó hasta mi lado. Todos los invitados habían vuelto la cabeza hacia la pantalla. Celina giró la suya apenas unos centímetros. Esto lo hice yo solo, con ayuda del profe Víctor, de tecnología. Me enseñó a editar y a guardar las cosas importantes. Las luces seguían apagadas, igual que cuando cantábamos. Pero ahora, en lugar de una vela encendida, lo que alumbraba el salón era el brillo de la pantalla, a punto de mostrar lo que, hasta entonces, él había guardado solo para sí. El video comenzó sin preámbulos. La pantalla mostró una imagen algo temblorosa, captada desde el pasillo de casa. Se escuchaba la voz de Celina, nítida, segura, diciendo: «Si Álvaro no reacciona, me encargaré yo. Esa mujer no puede seguir interfiriendo. Que se busque una residencia. Hay centros privados que ni se enteran si te dejan de visitar». Algunos invitados se removieron en sus asientos. La profesora Lidia se tapó la boca con una mano. Celina se acercó al televisor, como queriendo apagarlo, pero Bryce la miró fijo y habló sin levantar la voz. «Está guardado en la nube. No lo puedes borrar». El segundo clip era de una conversación en la cocina. Mientras yo dormía la siesta en el salón, Celina, al teléfono: «Claro que Álvaro es blando. Siempre fue un mamón con su madre, por eso lo tengo atado. Pero tengo que asegurarme de que no le deje ni una moneda. La casa es nuestra y lo será legalmente pronto». Sentí un pinchazo en el pecho, pero no bajé la cabeza. Me quedé quieta, no por orgullo,
sino porque tenía a Bryce a mi lado. Y si él había sido valiente, yo no podía temblar. El tercer fragmento mostraba a Selina sentada en esta misma sala, con una copa de vino en la mano. Hablaba con una amiga. La vieja se cree lista, pero no sabe que Álvaro firmó el poder. Si llegamos a hospitalizarla por trastorno cognitivo, ya está. Todo queda en casa, a mi lado. Álvaro respiró fuerte. Bryce no lo miró, solo pasó al siguiente archivo. En él, mi nuera decía con una sonrisa torcida, que disfrute su jubilación mientras pueda. Cuando caiga, no levantaré ni una llamada. Las suegras son como la humedad, te acostumbras hasta que te ahogan. No sé en qué momento dejé de oír murmullos. Nadie se movía, nadie hablaba. El último corte mostraba algo reciente. Selina revisando papeles con un abogado, diciendo, ¿y si consigue hacer testamento? Lo impugnamos. Tiene más de 70. Seguro hay forma de invalidarlo por falta de juicio. Entonces el video se detuvo y el salón entero parecía suspendido en un segundo eterno. Y yo, por primera vez, me sentí liberada del miedo. El silencio que dejó el video no fue cómodo. No fue de esos que invitan a la reflexión. Fue denso, cortante, como si cada persona en la sala tuviera que decidir entre mirar al suelo o enfrentar la verdad. Yo no me moví. Tenía la mano de Bryce aún entrelazada con la mía, tibia, firme. No dije nada. No hacía falta. Las palabras ya habían sido dichas por quien menos esperaban. Entonces, Álvaro se adelantó un paso. Su voz salió ronca, baja, pero no temblaba. «Esto es lo que piensas de mi madre y de nuestro hijo». Selina parpadeó. Se le desdibujó la sonrisa social. Dio un paso hacia él. «Álvaro, no fue así. Me han sacado de contexto. Son cosas dichas con estrés. Ya sabes cómo me pongo cuando...». «No», la interrumpió sin miramientos. «Esto no es estrés. Es cálculo. Es desprecio. Has hablado de internar a mi madre, de quitarle lo que le pertenece. Y Bryce, ¿desde cuándo lo escuchas tan poco que ni te diste cuenta de que llevaba semanas grabándote?» Ella abrió la boca, pero ya nadie escuchaba. Los invitados evitaban su mirada. Algunos ya cogían sus abrigos en silencio, como si el aire mismo se hubiera vuelto irrespirable. Selina me señaló, desesperada. «Esto es culpa suya, siempre haciéndose la víctima, siempre manipulando. Hasta ha convencido al niño para traicionarme». Álvaro dio otro paso hacia ella. «No le hables así». «No a ella, no a él, no más». Y con esa frase se quebró algo. No solo en la voz de Selina, sino en la estructura entera de la casa, en el equilibrio enfermo que habíamos sostenido durante años. Bryce bajó la mirada. Yo sentí como su mano, aunque seguía en la mía, empezaba a relajarse, como si por fin hubiera soltado un peso. Entonces Álvaro se volvió hacia mí. Me miró de frente, no con vergüenza ni con miedo. Me miró como si me viera, por primera vez en mucho tiempo, y esa grieta que se abrió en su voz, en su postura, fue también el principio de algo que ya no se podía detener. No supe quién lo grabó. Quizá fue la profesora Lidia, o alguno de los compañeros de Álvaro que, incómodos, no sabían dónde colocar las manos. Lo cierto es que al día siguiente, el video ya circulaba en redes. No solo mostraba la escena del pastel en la basura, sino también la proyección del archivo que Bryce había preparado con tanto cuidado. El título era demoledor: La suegra humillada por su pastel de cumpleaños. Pero su nieto tenía un plan. En menos de 24 horas. El video superó las 50,000 reproducciones. Los comentarios se llenaban de frases como una abuela ejemplar. El niño más valiente del mundo. La nuera manipuladora del año. Yo no comenté nada.
No respondí a las solicitudes de entrevistas ni a los mensajes de desconocidos. No me interesaba convertirme en símbolo de nada. Lo que me sorprendió fue lo que ocurrió en los días siguientes. Celina recibió una llamada del colegio de Bryce. Querían hablar con ella sobre el entorno emocional del menor. Tras ver el video, poco después, el centro cultural donde daba talleres suspendió temporalmente su participación en actividades. Según decían, no era coherente promover valores de convivencia con una imagen pública tan cuestionada. Álvaro, por su parte, comenzó a dormir en el sofá. No sé si por decisión propia o por imposición silenciosa, pero cuando Bryce me llamó una tarde desde su habitación para contarme que su padre se había disculpado con él, supe que algo había empezado a moverse dentro de esa casa. Yo no celebré nada. No me alegré por los castigos ni por la vergüenza pública. Pero confieso que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad había encontrado su lugar, sin necesidad de gritar, sin destruir a nadie, solo mostrándose tal cual. El día que la directora del colegio me llamó para invitarme a hablar con otras abuelas, en una jornada de convivencia, acepté, no porque quisiera contar mi historia, sino porque sabía que había muchas otras que aún no se atrevían a alzar la voz, y si algo había aprendido de Bryce, era que a veces el cambio empieza con solo encender una pantalla. 3 días después de aquella fiesta, que terminó siendo otra cosa, tomé un autobús al centro de Valencia. No avisé a nadie. Llevaba en el bolso una carpeta con escrituras, certificados, papeles que nunca había querido revisar demasiado. Entré a la notaría sin prisa. El aire olía a madera y formalidad. El notario me recibió con amabilidad, aunque su mirada se tornó curiosa cuando le dije con claridad: quiero rehacer mi testamento. Desde cero. Le expliqué lo esencial sin florituras. Mi casa, mis ahorros, todo lo que mi marido y yo habíamos construido con esfuerzo. Ya no iba a ir para los que llevan mi sangre. Quería crear un fondo con un nombre sencillo, Fondo Lucía, como mi madre, que también fue callada demasiados años. Un fondo para mujeres mayores que sufren maltrato psicológico en sus propios hogares. Bryce sería el tutor simbólico, no por legalidad, sino por el valor, porque ese niño me había enseñado que el coraje no tiene edad ni necesita permiso. El notario anotaba en silencio, con la seriedad de quien entiende que no está escribiendo solo un documento, sino un acto de cierre y principio a la vez. Al salir, me senté en una terraza cercana y pedí un café con leche. Saqué del bolso una libreta pequeña y anoté 3 cosas: la fecha, el nombre del fondo y una frase que no sé de dónde me vino: lo que no se transmite con respeto, no se hereda con derecho. Esa misma noche, envié un correo a Álvaro, sin reproches. Le conté mi decisión con palabras claras. No necesitaba justificaciones, ni permiso, solo que lo supiera. No recibí respuesta inmediata. Pero al día siguiente, al abrir la ventana, vi a Bryce parado frente a mi portal, con una mochila al hombro y los ojos llenos de esa mezcla de orgullo y tristeza que solo él sabía conjugar. Subió sin hablar. Me abrazó. Y después, con una sonrisa tímida, me dijo: ¿sabes qué me preguntó mamá cuando leyó tu correo? ¿Qué ganamos entonces? Se encogió de hombros y agregó. Y yo le contesté: quizá lo único que nos hizo falta, ¿verdad? El salón de actos del instituto estaba lleno. No solo de alumnos, sino de padres, profesoras y algunas trabajadoras sociales de la zona. Habían preparado un ciclo de charlas sobre convivencia y respeto en el entorno familiar, y Bryce había sido invitado a cerrar la jornada con su intervención. Me senté en la 4ª fila, junto a la orientadora escolar. Nadie sabía exactamente quién era yo.
y así lo preferí. Solo quería observar. Cuando Bryce subió al estrado, noté cómo apretaba el papel en sus manos. Llevaba una camisa blanca y el pelo más corto de lo habitual. Respiró hondo y comenzó a hablar sin temblar. Hoy quiero hablarles de la violencia que no deja moratones. Lo escuché describir como las palabras, los gestos, las omisiones pueden herir tanto como los golpes, explicó, sin dar nombres, lo que significaba vivir en una casa donde el silencio era la norma y el desprecio se servía con la comida. Mostró fragmentos editados de su video, sin exponer rostros ni detalles, solo frases, solo realidades. Y al final, dijo: me llamo Bryce, y tuve que grabar para que me escucharan. Pero ahora ya no tengo miedo, porque aprendí que romper el silencio también es una forma de amar. El aplauso fue largo, no estruendoso. Fue de esos que se sienten como abrazo. Yo no aplaudí. Me llevé las manos al regazo y las apreté hasta que los dedos me dolieron. Las lágrimas bajaron solas. Sin permiso, no de tristeza, sino de algo mucho más antiguo alivio. Celina no asistió, Álvaro tampoco, y no los esperé. Ya no. Esa noche, de vuelta en casa, subí al tejado por la escalera de la galería. Era una costumbre que tenía con mi marido. Cuando queríamos ver las estrellas sin que nadie nos hablara, encendí una vela pequeña y la dejé junto a la antena vieja. Me senté en una manta, mirando la ciudad dormida. No gané gritando, no me vengué con gritos. Gané sembrando conciencia, y mi nieto fue la primera flor.